Hola, buenas tardes. Esta semana el conflicto geopolítico continuó trasladándose al ámbito energético y tras la decisión del G7 de la semana pasada de implementar un tope al precio del crudo ruso, Gazprom anunció el cierre indefinido del suministro de gas a través del Nord Stream 1, lo que previsiblemente acentuará la escasez de energía en Europa e intensificará los temores de cara a los próximos meses, tanto en términos de crecimiento como de inflación. Tampoco ayudará la OPEP Plus, que esta semana anunció un recorte simbólico de producción para el mes de octubre de 100.000 barriles diarios, mismo importe que el aumento de producción anunciado en julio. Este movimiento sin duda constituye una señal de que la OPEP Plus se encuentra cómoda con un precio del crudo en torno a $100 por barril y no permite anticipar fuertes caídas que contribuyeron a una rápida cesión de la inflación. El plato fuerte de la semana sin duda lo constituyó la reunión del BCE, que incrementó su tono hawkish siguiendo el camino marcado por la Fed y reiterado esta semana por Jerome Powell, que confirmó su discurso de Jackson Hole priorizando el control de la inflación y con la idea de mantener tipos de interés en niveles restrictivos durante todo 2023. Por su parte, el BCE optó por subir los tipos de interés 75 puntos básicos hasta el 0,75, su nivel más alto desde 2011. Este movimiento se enmarca en un contexto de elevada inflación en la eurozona y con una complicada situación energética de cara al invierno. La subida le permite ir aproximándose al nivel de llegada de forma rápida y antes de que economías como la alemana entren en recesión. El Banco Central Europeo tiene la intención de seguir subiendo tipos para controlar la inflación, con un ritmo que seguirá siendo data dependiente y se decidirá reunión a reunión. El mercado descuenta 75 puntos básicos para la reunión del 27 de octubre y un nivel de llegada del tipo de depósito del 2,25 a mediados de 2023. En lo que respecta al cuadro macro, el BCE se muestra demasiado optimista en crecimiento, no ve recesión en 2023 y anuncia una intensa revisión al alza en la inflación para 2023, al mismo tiempo que retrasa el retorno al objetivo de inflación del 2%. Aunque los datos macroeconómicos quedaron ensombrecidos por los acontecimientos anteriores, durante semanas se publicaron indicadores relevantes, destacando los datos finales de PMI del mes de agosto a nivel global, donde se confirma el deterioro generalizado con Estados Unidos, Alemania, el conjunto de la eurozona y Japón en terreno contractivo, mientras en China se registró cierta mejora en el componente de servicios. En Estados Unidos, por su parte, el índice ISM de servicios de agosto contradijo al PMI y registró un crecimiento claro en terreno expansivo, con el componente de precios moderando ligeramente, pero aún en niveles muy elevados. A pesar de este contexto de ralentización económica, endurecimiento de la política monetaria e incertidumbre geopolítica, los mercados de renta variable registraron subidas moderadas tanto en Europa como en Estados Unidos. Por su parte, en renta fija vimos importantes aumentos de yields a lo largo de toda la curva de los soberanos europeos, mientras en Estados Unidos las subidas en el Treasury a 10 años fueron menores y la inversión de la curva entre el 2 y 10 años se modera, pero aún cerca de máximos desde el año 2000. En los mercados de divisas, el dólar continúa mostrando fortaleza, apoyado por la incertidumbre geopolítica, las dudas del ciclo y los diferenciales de tipos de interés, y el euro volvió a perder la paridad frente al dólar, mientras el cambio frente al yuan y el yen marca máximos de 2 y 30 años respectivamente. De cara a la próxima semana prestaremos especial atención a la reunión de ministros de energía de la Unión Europea que se está celebrando durante la jornada del viernes y donde veremos cuáles son las medidas de emergencia que plantean para intentar contener los precios de la electricidad. En cuanto a datos macros, sin duda la atención se centra en los datos de inflación de agosto en Estados Unidos, donde podríamos seguir confirmando un techo en la tasa general, aunque aún presión alcista en la subyacente. También se conocerán los IPCs finales del mismo mes en España, Alemania, Francia y Reino Unido, donde se mantendrá previsiblemente la presión al alza. En el plano empresarial conoceremos las cifras de resultados del segundo trimestre del 2022 de Inditex. En este contexto, nuestra visión de mercado continúa siendo prudente en un entorno de elevada incertidumbre y un contexto macro cada vez más débil. Continuamos en un escenario de inflación elevada sin que se vea el pico en los próximos meses y a pesar de la moderación vista en Estados Unidos, en Europa los riesgos adicionales por la crisis del gas hacen complicado encontrar un techo, que es la clave para el cambio en la dirección consistente de las bolsas. Muchas gracias.